Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro viaje por el Antiguo Testamento y llegamos hoy al libro de Zacarías. Tenemos aquí a un profeta a quien queremos llegar a conocer y también conocer algo en cuanto a sus antecedentes. Su nombre significa Jehová recordó. Él es identificado aquí con los hijos de Berequías, y Berequías es el hijo de Ido, el profeta. Así es que el nombre en realidad de Zacarías significa que Jehová recuerda. Berequías significa Jehová bendice, e Ido significa oportuno. Podemos apreciar que este racimo de nombres que tenemos aquí es bastante interesante, ya que en realidad Dios recuerda o se acuerda de bendecir en el momento oportuno. Y eso es algo que nosotros debemos considerar aquí en este primer versículo. Este racimo de nombres, con un significado tan rico, sugiere el ánimo y el aliento que Dios quiere dar al remanente que había regresado a Jerusalén. Es decir, que Dios recuerda y bendice en el momento oportuno. Eso lo hemos visto en la profecía de Ageo. Ahora, el Targumes judío declara que Zacarías fue muerto en el santuario y que este Zacarías era tanto profeta como sacerdote. En el libro de Nehemías, capítulo 12, versículo 4, Ido es mencionado como uno de los príncipes de los sacerdotes. Así es que era uno de los principales de la familia sacerdotal. El historiador Josefo declara que Zacarías, el hijo de Berequías, fue muerto en el templo. Y hay quienes identifican a Zacarías aquí como el que el Señor Jesucristo menciona allá en el capítulo 23 del Evangelio según San Mateo. Y probablemente deberíamos leer lo que nos dice el capítulo 23 del Evangelio según San Mateo, versículo 35. Dice, «Para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar». De modo que aparentemente este es el hombre con el cual estamos tratando aquí. Pero hay por lo menos 25 o quizá 30 hombres, diferentes hombres, llamados Zacarías que se mencionan en las Escrituras. Ahora hay otro que se menciona y al cual queremos referirnos brevemente aquí, y es aquel que se menciona al principio del Nuevo Testamento. Es interesante que Zacarías casi concluye, por así decirlo, el Antiguo Testamento, ese penúltimo libro del Antiguo Testamento, y que el Nuevo Testamento comienza en realidad con el relato de Lucas. Y es el relato de Zacarías, el sacerdote, quien está sirviendo en el altar del incienso cuando se le aparece a él el ángel. Y su esposa se llamaba Elisabet. De modo que Dios otra vez recuerda. Y después de haber pasado 400 años de silencio, Él se presenta nuevamente. ¿Por qué? Porque Dios recuerda, amigo oyente. Y Zacarías es al primero que se le aparece. Así es que esto hace de Zacarías una persona muy importante a la cual debemos considerar. Ahora, ya hemos visto esto anteriormente, el hecho de que Zacarías era contemporáneo de Ageo, aunque él era más joven que Ageo. Y usted quizá nos puede preguntar, ¿cómo es que sabemos esto? Bueno, nos enteramos de esto porque nos dice Zacarías aquí en el capítulo 2 de su libro, versículo 4, y le dijo, «Corre, habla a este joven diciendo, sin muros será habitada Jerusalén a causa de la multitud de hombres y de ganado en medio de ella». Ese joven mencionado aquí es Zacarías mismo. Por tanto, llegamos a la conclusión de que Ageo era mucho mayor que Zacarías. Pero este libro que Zacarías escribió tiene las características de un Apocalipsis. Las visiones de él se parecen a aquellas presentadas en los libros de Daniel y Apocalipsis. Y aquí hay algunos hechos interesantes de notar. Daniel nació en la tierra de Israel, pero él escribió su Apocalipsis fuera de la tierra de Israel, en Babilonia. Zacarías nació fuera de la tierra de Israel, probablemente cerca de los canales de Babilonia, pero él escribió dentro de Israel. Ahora, Daniel y Ezequiel y Juan, todos escribieron fuera de la tierra de Israel, y todos ellos escribieron libros que se asemejan a un Apocalipsis. Solo Zacarías estuvo en Israel cuando él escribió su Apocalipsis. O sea que, en el día de desaliento de Dios, su desaliento que cubría el remanente, él pudo ver la gloria en todo el éxtasis y visión de esperanza. Él tiene más profecías mesiánicas que ningún otro de los profetas menores. Tenemos un bosquejo de este libro que pensamos deberíamos presentar antes de lanzarnos a su estudio. En los primeros 6 capítulos tenemos una visión apocalíptica. En realidad tenemos 10 de estas visiones y son mesiánicas y milenarias. Y se indica que todas estas visiones fueron recibidas en una noche.
Y podríamos decir nosotros que esa fue una buena noche de trabajo el tener tantas visiones. Luego tenemos en este libro un interludio histórico. Está en los capítulos 7 y 8. Eso se puede comparar con el libro de Isaías. Y allí uno tiene lo mismo que encuentra en Ageo, donde se hace una pregunta en cuanto a un rito religioso, y el rito era el ayuno. ¿Qué en cuanto al ayuno? ¿Tiene algún valor? Bueno, eso lo vamos a ver en los capítulos 7 y 8 de Zacarías. Y luego, la última parte, en la tercera división, se nos presenta la parte profética, la carga profética. Eso quiere decir una profecía de juicio. Eso se encuentra en los capítulos 9 al 14. En la primera profecía tenemos los aspectos relacionados con la primera venida de Cristo, y eso corresponde a los capítulos 9 al 11. Y la segunda profecía contiene los aspectos relacionados con la segunda venida de Cristo. Eso está en los capítulos 12 al 14. Así es que tenemos ante nosotros un libro bastante fuera de lo común. Ahora este libro está en contraste directo con el de Ageo. Zacarías, como dijimos, es un contemporáneo de Ageo. Ellos definitivamente se conocían el uno al otro. Profetizaron a la misma gente en ese período de tiempo. Pero sus profecías son completamente diferentes la una de la otra. Literalmente se encuentran siglos aparte, pero son dadas a la misma gente en la misma época. Ahora Ageo se encuentra en los cimientos del templo, midiéndolos. Él sí que tiene sus pies bien asentados sobre la tierra. Pero este hombre Zacarías tiene su cabeza bien en el aire. Y amigo oyente, cuando uno tiene 10 visiones en una sola noche, pues de veras ha hecho una buena tarea. Así es que este libro de Zacarías es completamente visionario, mientras que el de Ageo era completamente práctico. Y aún así, ambos están hablando de parte de Dios a la misma gente en el mismo tiempo y en relación con el mismo problema. Y Él nos hablará hoy del mismo modo en que Ageo nos habló, pero de una forma completamente diferente. Nosotros necesitamos reconocer que estos dos necesitan ir juntos. Hicimos esa sugerencia cuando estudiábamos el libro de Ageo. Necesitamos lo práctico. El hombre pragmático se halla junto a este hombre de visiones porque existe el peligro de que el soñador nunca llegue a ser práctico. Y el hombre práctico también necesita una visión. Así es que cuando uno pone a estos dos juntos, se tiene una buena combinación. Se cuenta la historia de un hombre en África que era ciego, y él conoció a otro que no tenía piernas. Así es que el ciego tomó al que no tenía piernas y lo cargó sobre sus hombros, y el que no tenía piernas era los ojos para aquel hombre que no los tenía. Y así es como se ayudaban mutuamente. Uno miraba mientras el otro andaba o cualquier cosa que hiciera falta, quizá correr en ocasiones. Pues bien, tenemos esa combinación aquí en Ageo y Zacarías. En el versículo 1 del primer capítulo de Zacarías tenemos la introducción. Y queremos notar aquí que en la introducción, en los primeros 6 versículos, tenemos una advertencia. Pero en el versículo 1 de este capítulo 1 de Zacarías se nos dice, en el 8º mes del año 2 de Darío, vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo. Ahora notemos esta fecha. En el 8º mes del año 2 de Darío. Nuevamente tenemos esto enfocado hacia un rey gentil, porque no hay rey en Israel ni en Judá. El linaje de David se encuentra fuera del trono y ha comenzado ya el tiempo de los gentiles. El 2º año es el mismo año en que profetizó Ageo. Este lo hizo en el mes 6 del 2º año del rey Darío. Entonces fue cuando comenzó a profetizar Ageo. Así es que aquí tenemos el año 520 antes de Cristo, y fue entonces cuando él comenzó a profetizar. Pero vemos que lo hace en el mes 8º, y ese fue el mes en que no profetizó Ageo. Ageo tenía una profecía en septiembre y en octubre y en diciembre, pero ninguna en noviembre. Y este hombre Zacarías profetiza aquí en el mes 8º del año 2 de Darío. Y este es el mes de noviembre cuando él recibe esta profecía. Eso, por supuesto, nos deja saber que él es contemporáneo de Ageo. Él nuevamente utiliza esta expresión que utilizó Ageo, vino palabra de Jehová. Es decir, que él habla por medio de la misma autoridad con la que hablaba Ageo. Esa frase se repite como 14 veces en este libro. De modo que este es otro libro que tiene mucho énfasis sobre nosotros, ya que tiene 14 capítulos, y esto ocurre en un promedio de una vez por capítulo.
Zacarías debemos considerarlo junto con Ageo, porque eran contemporáneos, quizás hasta amigos. Y aquí el sobrescrito de Zacarías lo identifica como hijo de Berequías y nieto de Idó. Ahora, en Esdras 5:1 y 6:14 y Nehemías 12:16 brincan una generación, llamándolo hijo de Idó. Pero esto pasa en las genealogías, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. A veces brincan generaciones y la expresión hijo de no necesariamente significa el que es tu padre directo, o sea, eres hijo de tus abuelos, hijo de tus bisabuelos, etcétera, o sea, eres descendiente de. Pues probablemente es el mismo Zacarías, hijo de Berequías, nieto de Idó, probablemente sería el mismo que hijo de Idó. Y si fue así, fue uno de los miembros de una familia sacerdotal que regresaron de Babilonia. Entonces, esto sabemos de Nehemías 12:16, que nos identifica esa familia sacerdotal que estaban exiliados y regresaron a la tierra. Entonces, probablemente Zacarías nació en Babilonia y luego regresó con algunos familiares. Este hecho explicaría su conocimiento del templo, porque hay mucho enfoque en el templo y conocimiento de. Si era de familia sacerdotal, eso lo explica. Entonces tenemos Sofonías, que era familia real, y aquí tenemos Zacarías, que era familia sacerdotal. Un traslape de dos oficios que a veces pasaba en el Antiguo Testamento. 3 no, pero 2 sí. Anunció sus visiones nocturnas en los años 520 a 519. Y aquí Dillard y Longman ofrecen esta relación de Ageo y Zacarías, de sus profecías y las fechas, y algo del enfoque de sus mensajes. Entonces tenemos, esto ya vimos, pero Ageo 1:1, 29 de agosto, templo todavía a construir. 1:15, 21 de septiembre, 520, continúa la construcción. Ageo 2:1, 17 de octubre, esplendor del templo. Y luego Zacarías empezó su ministerio al mismo tiempo. Octubre, noviembre, 520, la autoridad de Zacarías. Ageo otra vez sus últimas profecías. Y luego Zacarías sigue predicando. 15 de febrero, primera visión nocturna, Zacarías 7:1. Aquí en 7 de diciembre de 518, el tema de ayuno, y luego en Esdras tenemos la terminación del templo en 515. Pues aquí tenemos 5 años, más bien como 2 años de ministerio de estos profetas, y luego el resultado, el templo finalizado. La controversia más fuerte sobre Zacarías es la relación entre los capítulos 1 al 8 y 9 al 14. Muchos investigadores han detectado diferentes autores y diferentes contextos históricos. Para variar, ¿no? O sea, esto es, en casi todos los libros hay quienes proponen diferentes autores, diferentes contextos. Pero es problemático aquí, es difícil. Tenemos que admitir que no están inventando problemas, o sea, hay una dificultad aquí. Y el problema es que 9 al 14 parece representar una época diferente que no es post-exílica. El problema es que cuando los investigadores tratan de identificar cuál época era, no están de acuerdo. Y han propuesto una multitud de diferentes contextos históricos. Esta falta de acuerdo debilita la postura. Si vas a decir que 9 a 14 es de otra época, debes poder identificar claramente cuál es la época. Pero si hay 10 diciendo que no, es otra época, no es post-exílico, y llegan a tener 5 diferentes épocas, entonces esto como cuestiona el proceder. No sé si esté siendo claro yo, pero si dicen, no, claramente es otra época. Ok, claramente, ¿cuál época es? No, es esta, o quizás aquella,
o posiblemente esa. Entonces, oiga, si no es, ya no es tan claro. Entonces, no es claro, y hay pistas, pero las pistas no son unánimes, las pistas no indican claramente otra época. Young defendió la unidad del libro, y él defiende todo posexílico. Diller y Longman criticaron el proceder de los críticos y enfatizaron que tenemos que tratar con el libro así como lo tenemos. Y esto es siempre. Y esta es podemos decir, la moda hoy en día en estudios bíblicos, es recibir el libro y tratar con el libro tal cual. Y, o sea, es en un sentido muy obvio, pero durante 200 años no era tan obvio tratar con el libro tal cual. Ahora estamos regresando a esta postura. Pero tenemos que admitir que hay una dificultad aquí. Es difícil identificar las referencias y el contexto de 9 a 14. Pero como pueden leer Young y tener ahí una defensa de la unidad del libro y que todo post-exílico. Trasfondo histórico, mismo que Ageo, su contemporáneo. O sea, con Ageo, Zacarías y Malaquías son los tres profetas post-exílicos. Aunque Malaquías era después que los otros dos. Estructura. La autoridad de Zacarías lo establece como profeta. Y luego tenemos una serie de 8 visiones nocturnas. El líder y sus jinetes, 4 cuernos, 4 artesanos, el hombre con el cordel de medir, la ciudad, los muros, el sumo sacerdote con ropa sucia siendo acusado por Satanás, el candelabro y los olivos, el rollo que volaba, la cesta de maldad y luego 4 carros. Con 4 jinetes, 4 caballos. Corona, luego hay una sección de corona para el sumo sacerdote, una pregunta sobre el ayuno, y luego termina con 2 oráculos acerca de los enemigos de Israel y la venida del rey y pastor de Sión. Es un libro raro, extraño para nosotros, las visiones. Ezequiel tenía unas cosas raras, inusuales. Zacarías no es fácil porque tiene visiones raras, a veces son difíciles de identificar, a veces no tanto. Entonces vamos a pensar un poco en esto, hablando de las visiones nocturnas. Primera visión, reconoce que Judá sufrió el juicio, pero las otras naciones se aprovecharon de la desgracia de Judá. Pues aquí tenemos el líder y sus jinetes, y la idea es van a ir a la tierra, y las otras naciones ya es su turno. Porque si el día del Señor venía contra Judá y contra todas las naciones, hasta ahora ha venido solamente contra Judá. Entonces, ¿qué pasa? No, es exagerar. Otras naciones también sufrieron del dominio babilónico, pero ¿qué pasó? O sea, no todas las naciones sufrieron tanto como Judá. Entonces, ¿cuándo viene el día del Señor y el juicio prometido para las otras naciones? Entonces aquí es como decir, ok, reconocemos que ustedes sufrieron y otras naciones todavía les toca, ahora les toca. La segunda visión presenta los 4 cuernos y los 4 herreros. Son difíciles de identificar, pero el mensaje es claro. Dios va a juzgar las naciones que se levantaron contra Judá. Ya les toca. Misma idea que primera visión. Tercera visión presenta a Dios como el muro alrededor de toda la ciudad de Jerusalén y también un llamado a los exiliados a regresar. Algunos ya habían regresado, otros quedaron en Babilonia y el llamamiento es regresen a su tierra. Pero aquí presenta a Dios como la muralla alrededor de la ciudad. Y aquí probablemente no se había construido todavía Nehemías su muralla, entonces era una ciudad sin protección. Pero ¿qué está diciendo aquí? Dios, yo soy la protección de ustedes. Yo estoy alrededor, no solo del templo, estoy alrededor de toda la ciudad. La tercera visión ya mencionamos. La cuarta visión es muy descriptiva del mal y de la limpieza, y es muy evangélico en sentido de muy enfocado en el evangelio. Porque aquí el sumo sacerdote está delante de Dios con ropa sucia. Y si leen los requisitos del Antiguo Testamento, del ropaje del
del sumo sacerdote tenía que estar impecable, limpio. Y aquí está delante de Dios sucio y siendo acusado por Satanás. Y luego hay una limpieza. Y aquí es muy descriptivo del mal y de la limpieza del pecado. En el personaje del sumo sacerdote que representa todo el pueblo delante de Dios. La quinta visión presenta un candelabro que es constantemente alimentado por 2 olivos, representando la fuerza del Espíritu Santo. Había candelabros que los sacerdotes tenían que llenar, tenían que mantener con llama. Pero aquí hay 2 olivos y hay como mangueras que van de los 2 olivos para alimentar constantemente este candelabro para que siguiera la llama viva, y representando aquí la fuerza del Espíritu Santo. La sexta visión presenta un rollo que representa los 10 mandamientos, menciona un mandamiento de los primeros 4 acerca de Dios y otro mandamiento acerca de los últimos 6 acerca de nuestro amor al prójimo. Y luego la séptima visión presenta una mujer en una canasta, un cesto, representando la maldad, la cual será llevada a Babilonia y adorada allí. Entonces, ¿qué está pasando aquí? No están exiliando a los judíos, están exiliando la maldad, llevando la maldad a Babilonia y la maldad será adorada, pero ya no está en Judá, está siendo exiliada la maldad. La octava visión utiliza el número 4 otra vez, 4 carros, 4 caballos que corren en las 4 direcciones del mapa. Pues aquí, en un sentido, es difícil de identificar, pero el mensaje de cada visión es más o menos clara. Bien, vamos a ver temas principales. Las naciones se pasaron la mano en su trato con Judá, y ahora es tiempo para su juicio. Hay énfasis también en los oficiales con una perspectiva mesiánica. El rey es prominente, el sacerdote, y también aparece el pastor. También enfatiza mucho la limpieza del pecado. Dice que todos los pecados perdonados en un solo día. Algo que, reflexionando sobre el día de expiación del Antiguo Testamento, pero ahora es una limpieza no una vez al año, sino una vez por todas. Mantiene una perspectiva escatológica que va más allá de la restauración de los exiliados en su tierra. O sea, obviamente su perspectiva es mucho más amplia que simplemente, ya están aquí, ya tienen su ciudad, todo bien. No, está enfocándose, contemplando un día posterior mucho mayor. Y aquí terminamos, vamos a ir a Zacarías, la conclusión de Zacarías, porque entre las sesiones estábamos hablando de la consagración de artículos. Y si es bueno consagrar artículos, y dijimos con Ageo que lo importante, y con Jeremías que lo importante es consagrar el corazón, pero aquí Zacarías contempla un día posterior. Dice, vamos a ver 14, 20 y 21. Dice, en aquel día los cascabeles de los caballos llevarán esta inscripción, consagrado al Señor. Las ollas de cocina del templo del Señor serán como los tazones sagrados que están frente al altar del sacrificio. Toda olla de Jerusalén y de Judá será consagrada al Señor Todopoderoso, y todo el que vaya a sacrificar tomará algunas de esas ollas y cocinará en ellas. En aquel día no habrá más mercaderes en el templo del Señor Todopoderoso. Ahora contempla un día en el cual, ¿qué será santo? Todo. Las ollas, no solamente ollas especiales del templo, las ollas que van a usar ¿para qué? Para preparar el mole. O sea, esas ollas serán consagradas. Está contemplando un día cuando la santidad va a desbordar el templo y va a fluir por todo el pueblo de Dios. Y ahí vamos a tener no solamente un sacerdote santo, vamos a tener un templo santo, vamos a tener
una existencia santa. Todo lo que se haga será una actividad santa, hasta cocinar. Y pues todos sus artículos santificados. Zacarías y el Nuevo Testamento. Ustedes ya conocen muy bien un versículo de Zacarías que dice que el rey vendrá montado sobre un asno. Esto viene de Zacarías 9:9. Jesús también es el pastor herido, habla de un pastor que va a ser herido, también de un pastor, el que va a ser traspasado y traicionado, y aquí pues es Jesús obviamente, y tenemos conexiones en Mateo y Juan que lo hacen esto muy claro, y es el que sojuzgará las naciones y establecerá su reino. Entonces, pueden estudiar estos textos con calma, pero aquí hay conexiones muy obvias, y pueden ver que acercándonos a la conclusión del Antiguo Testamento, las imágenes, las profecías, las referencias mesiánicas son más y más claras en un sentido y abundantes, porque estamos al cúspide del cumplimiento de las profecías. Y aquí detalles, pastor herido, traspasado, traicionado, sobre un asno, o sea, son detalles que sucumplieron en el ministerio, la vida de Jesucristo y la muerte de Jesucristo.